Nadia González y a Natalia Sobado, ambas psicólogas, que van a trabajar el tema infancias disidentes de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual del Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Muchas gracias. Nosotras somos psicólogas de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual y antes de empezar queríamos agradecer al Colegio de Trabajo Social y fundamentalmente a la Comisión de Capacitación que nos invitó a estar aquí hoy para hablar acerca de infancias disidentes. Queríamos arrancar poniendo de relieve una diferenciación que nos parece interesante a la hora de poder pensar ciertas cuestiones ligadas a las disidencias, y es justamente por qué ponemos infancias disidentes y no infancias diversas. Nos parece que ahí es marcar un punto de partida como para que podamos pensar desde qué estructuras de pensamiento venimos pensando la realidad. Un poco lo vamos a ir leyendo, un poco lo vamos a ir charlando. Nos referimos a la disidencia sexual, que podría ser considerar que se tratan de aquellas expresiones de sexualidad que cuestionan el régimen cis heteronormativo y la matriz heterosexual de inteligibilidad. Por eso, hablar de disidencia sexual permite entrar en la dinámica de los dispositivos de poder, control y producción de cuerpos sexuados. La palabra disidencia está reemplazando también al uso bastante extendido de diversidad. De hecho, disidencia, a diferencia de diversidad, es relacional, pues no remite a una suma de identidades sexuales normativas y no normativas, sino que hace referencia siempre a una norma sexual. Ciertas prácticas resultan disidentes respecto a una norma siempre variable y en el marco de un sistema de poder. Por eso, no remite a un estado de cosas en sentido estático, como ocurre con diversidad, sino que se centra en lo dinámico y relacional. El término permite visualizar que las sexualidades no son privadas y estables, sino que están entramadas en complejos sistemas de poder. También en ese sentido, la palabra diversidad incluye la heterosexualidad como parte del mismo colectivo humano y desdibuja de este modo la lucha de las sexualidades disidentes en contra de la heteronormatividad. Bien, varias cuestiones de por qué arrancamos con esto. Diluir las categorías de disidencias sexuales y ponerlas solo como diversidades también haría pensar que, bueno, quizá en un mundo ideal, en términos materiales de existencia, podría ser lo mismo ser heterosexual que no serlo. Eso no es así, eso no ocurre. El tránsito de una vida cis heterosexual es completamente diferente al tránsito de cualquier disidencia sexual. Y cuando digo en términos materiales y concretos de existencia, estamos hablando incluso de que el promedio de vida de una persona trans es muy corto, es muy bajo, por cuestiones sociales y culturales ligadas a una matriz que es un sistema político, de control y de poder, que además de ser ideológico, y que podríamos cuestionarlo desde ahí, me interesa que pensemos que epistemológicamente también es incorrecto. Y lo digo por lo siguiente, tenemos que pensar que la gran avanzada de fundamentalismos en Latinoamérica en este momento está centrando su discurso ligado a que hay ciertas cosas que son científicas, ¿sí? En nombre de lo científico, o bueno, esto es científico, y lo científico está nombrando lo natural. Cuando digo que está nombrando lo natural, está nombrando lo orgánico. Y acá hay una categoría que es muy interesante que pongamos a analizar, que no es solo la de género, que todos, bueno, podemos tener como más ligado a la idea de género, una construcción sociopolítica, sino la categoría misma de sexo, como algo natural del orden de lo biológico, que no estaría atravesado, o que parecería no estar atravesado por la cultura. Ahí hay una cuestión epistemológica. Cuando digo epistemológica estoy hablando de cómo se construye el conocimiento. No es solo una cuestión ideológica. Es además de qué pensamos y cómo construimos conocimiento. Si vamos a la ciencia más dura, si vamos a
por ejemplo, a Popper y a cómo piensa la ciencia, ya ahí partimos de una idea de que incluso en las ciencias más duras no puede haber dogmatismo posible. Ya el falsacionismo no da por verdad ninguna teoría. Toda teoría puede ser falseable. Y estamos partiendo de que nunca podemos tener un conocimiento de lo general. Siempre las muestras son particulares. Es decir, podemos decir, esto es verdad y está corroborado, es verdad. Esto se corrobora, más bien, a partir de esta muestra que tenemos. ¿Sí? Tenemos esta muestra que corrobora esta teoría. Nunca es la totalidad. Jamás. La ciencia no es dogmática. Ni siquiera las ciencias más duras son dogmáticas. No hablan en nombre de una verdad, sino en nombre de teorías. Y esta ciencia como más dura, incluso el pensamiento de Popper, que epistemológicamente podemos pensar un poco ingenuo, ¿ingenuo en qué sentido? Bueno, va a decir, cuando no se corrobora la teoría cae. Bueno, eso no es así. Vienen varios pensadores después, Kuhn con las revoluciones científicas, Foucault, que van a nombrar que no necesariamente una teoría cae porque no se corrobore, que hay un montón de otras cuestiones que pueden hacer a que una teoría no caiga, factores de poder, factores de que una comunidad científica no esté en condiciones de soltar ciertas teorías, no necesariamente por una cuestión maliciosa, sino también por la subjetividad propia de cada quien. Entonces tenemos que pensar desde dónde construimos teorías y qué cosas vamos a dar por ciertas para justamente poder hacer una crítica a este pensamiento tan fuerte que apela a una verdad que lo apela desde un lugar dogmático. Bueno, si nosotros nos paramos desde un pensamiento crítico y científico, no podemos pensar desde un dogmatismo, nunca, ninguna teoría. No podemos pensarla por fuera de los sistemas de poder. No podemos pensarla por fuera de las hegemonías dominantes ni de los sistemas políticos y económicos dominantes. En este sentido, la categoría de sexo ni siquiera biológicamente se sostiene como se viene sosteniendo hegemónicamente. ¿Qué quiero decir? La matriz cis heterocentrada desde la cual nos han producido subjetivamente a todos nosotros, ¿no? Porque somos producto de una subjetividad dominante, va a nombrar dos posibilidades dicotómicas. Se puede ser varón o se puede ser mujer, ¿sí? A partir de eso, en esta dicotomía, van a aparecer cuestiones generizadas que van a quedar ligadas a lo sexual, supuestamente neutral, vulva, pene, a una sexualidad o una genitalidad externa. Bueno, ni siquiera hoy la biología se basa en la genitalidad externa, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Sí, está la genitalidad externa, la genitalidad interna, lo hormonal, lo cromosómico, lo genético. La cuestión es que el pensamiento dicotómico también va a poner de que todo se tendría que corresponder perfectamente entre uno y otro y diferenciar. Y acá vienen un montón de preguntas que nos harían poner como bastante de relieve que esto no es así. Supongamos, no quiero hablar de intersexualidades o sexualidades ambiguas porque es como mucho más claro, ¿no? Cuando un niño nace con una genitalidad ambigua, está rompiendo, ¿no?, esta idea de que solamente en la naturaleza existen dos posibilidades orgánicas, que es una vulva o un pene. Por otro lado, ¿qué pasa cuando a alguien que ha nacido con vulva y se le asigna lo femenino como género, supongamos, y no me voy al extremo, no tiene útero? ¿A alguien se le ocurriría cuestionar a partir de eso si es o no es mujer? ¿Cuántas y cuántos de nosotros tenemos estudios de nuestros cariotipos o de nuestras hormonas? ¿Y cuántos sabemos si corresponden o no corresponden a lo que se supone que tiene que corresponder a una mujer o a un varón? Es decir, con esto lo que quiero traer es que las categorías no alcanzan. La categoría
varón-mujer, ligada a un sexo genital biológico, ni siquiera para la biología es sostenible. Ni siquiera biológicamente eso se puede sostener dicotómicamente. Después está la cuestión de la frecuencia. Se supondría que la mayoría nacemos con vulva o con pene. 2 de cada 1000 nacimientos son con genitalidad ambigua, por lo cual la frecuencia es altísima, por lo cual podríamos pensar que eso en la realidad no es así. No se nace solo con una vulva o con un pene. Se puede nacer con un cuerpo diferente a eso que está establecido. Entonces, todo esto viene a interpelar las categorías. El tema es si en lugar de interpelar las categorías con las cuales podemos pensar y tenemos construida nuestra subjetividad para poder pensar, lo que interpelamos, lo que modificamos, lo que sometemos a disciplinamientos son los cuerpos. Ahí hay una diferencia en la posición política. Pero quiero que quede claro que epistemológicamente en esta cuestión, quiero decir, no solo es una cuestión ideológica. La realidad no es que los cuerpos sean dicotómicos. Lo que falla es la categoría. Lo que está fallando es la construcción de conocimiento. Lo que está fallando es nuestra matriz de pensamiento para acercarnos a la realidad. Nos estamos acercando a una realidad desde categorías que no nos alcanzan y no son suficientes, y no al revés. Pero que además, bueno, estas categorías tienen sus efectos materiales, no solamente simbólicos. ¿Ahí me escuchan? Puede fallar, dijo Tuzón. Por eso nos parecía muy importante empezar desde qué marco teórico nosotras posicionamos nuestras prácticas y también encuadrar desde dónde nosotros le queremos presentar sobre lo que queremos conversar hoy. Un poco como trajimos 3 ejes sobre los cuales trabajar, pero además atravesar estos ejes a partir de las experiencias que llevamos adelante desde la Subsecretaría de Diversidad Sexual con Natalia, acompañando en espacios, podríamos decir, para algunas personas terapéuticos y en otros espacios de acompañamiento a sujetos de identidades disidentes, y en esto nos referimos a varones y mujeres trans, a identidades no binarias, travestis, identidades de género fluidas, varones, gays, mujeres lesbianas. Acompañamos también a sus familias y a algunos de sus vínculos. Si bien nosotros nos centramos en la singularidad de cada persona que se acerca a la casita LGTBI, hay un hilo en común que atraviesa todas las historias que tiene que ver con las experiencias de subjetivantes de esta matriz cis heterosexual que nombraba Natalia recién. Y podríamos agregar de esta matriz cis heterosexual, además, una matriz binaria, patriarcal, misógina, capitalista y neoliberal. Esta matriz cis heterosexual, como un régimen de poder discursivo hegemónico, cuyas categorías fundantes y binarias de varón y mujer son normativas y son excluyentes. Entonces, cuando nosotros hablamos de los efectos materiales que tiene esta matriz sobre las infancias y las adolescencias, nos parecía interesante contarles sobre el libro, no sé si alguien leyó el libro de Susie Shock, que se llama Crianzas, donde ella, que lo interesante y lo bello del nombre Crianzas de este libro, apela a 2 aspectos. Por un lado, a las experiencias de los primeros tiempos de la vida, pero también en portugués, uma crianza es un niño o una niña, no tiene género tampoco, uma crianza. Entonces, es la posibilidad de nombrar a través de esta palabra tanto al sujeto como al proceso. Y dice Susie Shock en su prólogo: abrazarse parece fácil, pero nunca es fácil llegar al abrazo. Primero hay que saber lo que significa que nadie te abrace, y de eso mis amigas trabas y yo sabemos bastante. La soledad no es mala, lo malo es que te dejen sola, no por algo que hiciste, sino por algo que sos. Y acá nos parecía interesante hacer una analogía con respecto a lo que sucede con los insultos raciales y xenófobos. Por ejemplo, y esto sí lo voy a decir en términos muy coloquiales, por ejemplo, si a un niño o una niña le dicen negro de mierda,
en la escuela, y acá me estoy refiriendo a la raza, seguramente llega a una casa donde hay una historia negra, donde le espera una familia, una comida, un olor y un abrazo de una madre que seguramente le dice que lo que es una mierda es esta sociedad. Para un niño LGTBI probablemente llegue a una casa donde nadie lo abrace, pero además se encuentra con algo de que su experiencia le resulta intransferible para su familia. Entonces esto en parte tiene que ver con lo que dice Susi sobre los abrazos, y es lo que nosotras queremos recuperar en las experiencias de acompañamiento. Entonces pensar la praxis en función de las actuales transformaciones de los procesos de producción de subjetividad sexuadas y de los posicionamientos deseantes e identitarios. Por eso que vamos a trabajar sobre 3 ejes. El primero es la patologización y la criminalización de las disidencias. Y acá les vamos a traer algo de la experiencia de la reparación histórica que se está llevando adelante con compañeras trans de la ciudad. El segundo punto va a ser el anudamiento de algunas teorías sobre la identidad a un hecho traumático acontecido en la infancia. Y por último, vamos a hablar sobre el avasallamiento de las infancias y las adolescencias disidentes. Entonces, bueno, Natalia va a empezar por el primer eje, que es el de la patologización y la criminalización de las disidencias. Bueno, los casos que no encajan en el paradigma de lo masculino y lo femenino son y fueron considerados enfermos, desviados, criminalizados. Digo son porque sabemos que la ley viene siempre atrás y que además no se instala subjetivamente en una sociedad a partir de su producción y de su existencia. No alcanza solamente con la ley. Quiero decir que hoy tenemos una ley de identidad de género que está considerada una de las mejores a nivel mundial, que es sumamente interesante y que es sumamente necesaria. Ahora, eso no alcanza para que efectivamente supongamos que habitamos espacios donde ya se haya logrado modificar, sobre todo quiero ubicarlo en las instituciones educativas de salud y las instituciones en general, se haya modificado este lastre de psicopatologizar y criminalizar. Y puede ser a veces muy evidente, como muy claro, y otras veces mucho más sutil, pero igual de lesivo. Quiero decir, los efectos que tiene la psicopatologización es siempre lesivo en el sentido de daño. Es un daño en el sujeto. Es una propuesta identitaria. Psicopatologizar es una propuesta identitaria. Y la propuesta es que tiene que asumirse enfermo. Lo asuma o no lo asuma. Sin ir más lejos, en Chile hasta hace poco la homosexualidad era considerada un delito penal. En muchos países aún lo es. En Argentina lo fue. En la ciudad de Santa Fe nos encontramos acompañando el proceso de reparación histórica de 8 mujeres trans y travestis que fueron víctimas de terrorismo de Estado durante la última dictadura militar. Las que lograron sobrevivir a la persecución y torturas y a los travesticidios sociales nos cuentan la larga lista de torturas propiciadas en cada arresto. En la calle eran perseguidas fundamentalmente por moralidad pública. Una vez arrestadas, eran víctimas de diferentes vejaciones que consideramos tenían una intención disciplinar, puesto que las hacían desnudarse, caminar por los pasillos gritándoles que eran hombres. Fotografiaban sus cuerpos desnudos, las pelaban, las violaban, es decir, las torturaban. Recuerden que estamos hablando de jóvenes que en aquel momento tenían alrededor de 14 años en su mayoría. Una de nuestras compañeras pudo recopilar en los archivos del Diario del Litoral, desde el año 76 al 83, algunas noticias que salían en la sección Sucesos, y estos son algunos de sus titulares. 2 individuos no eran Evas, sino Adanes. Al parecer, estos hombres ponían gran empeño en exhibir sus femeniles atributos.
Otro titular. Depravados despojan a un camionero. Otro titular. Detenido un hombre que vestía indumentaria del sexo femenino, uñas y labios pintados. Cuentan con antecedentes de homosexualismo. Detención 100 días. Condenan a 15 días de arresto a homosexuales por homosexualismo. Digo, esto que parece tan lejano, primero no es tan lejano en el tiempo, es bastante cercano. Recordemos que la homosexualidad se quita de los manuales de psiquiatría en el año 90. Y las identidades trans dejan de estar psicopatologizadas, quiero decir, nomencladas de ese modo, como disforia de género el año pasado. ¿Eso qué implica? Implica un tipo de abordaje. En su momento, así como implicó la posibilidad de detención por moralidad pública, de detención y de tortura, en tanto y en cuanto se psicopatologice, también implica un tipo de abordaje que podría ser psiquiatrizante. Es decir, ser condenadas a la locura en términos como generales, para decirlo ampliamente. En nuestro campo, que es el campo PSI, sigue siendo y viene siendo todo un trabajo desligar la idea de la travesti a cuestiones psicopatológicas ligadas a la psicosis y a la perversión. Lo mismo que la homosexualidad. Digo, hasta el día de hoy tenemos un lastre dentro del psicoanálisis que es ideológico, no es teórico, es ideológico, de seguir por la vía de obturar teóricamente, y cuando digo teóricamente quiero decir, yo considero que el psicoanálisis es una de las teorías más ricas para poder pensar el sufrimiento humano. Lo que hay ahí es un lastre ideológico, es un lastre moral. No hay teóricamente posibilidades de sostener que alguien trans, por ser trans o por ser travesti, sea perverso o sea psicótico. No existe. Si eso se nombra de esa manera, no es por una cuestión teórica, no es porque el conocimiento de la situación nos avale y de esas realidades nos avale, sino que es solamente por un lastre ideológico, no teórico. Y ahí eso se ve claramente. Esto lo podemos ver claramente porque en una identidad cis heterosexual no existe la pregunta si hay algo de eso que tiene que ver, digamos, la psicosis o la perversión con una identidad cis o heterosexual o con una orientación heterosexual. Sí, en este punto me parece interesante que lo aclaremos por si fuera necesario, me parece que no, pero cuando nosotras pensamos con Nadia, bueno, cómo acompañar, cómo abordar ciertas situaciones, no lo pensamos desde un lugar que tenga que ver con lo psicopatológico. Quiero decir, el acompañamiento tiene que ver con la cantidad de entramados sociales a los cuales ciertos sujetos están condenados aún hoy. Llámese escuela, llámese familia muchas veces, es decir, en el mejor de los casos tenemos familias que acompañan. Eso cambia la realidad material de un sujeto en un porcentaje altísimo. Cuando no existe familia que acompañe, lo que existe es la calle, lo que existe es la prostitución. La prostitución como destino social a ciertas identidades, a eso me refiero. La prostitución no como destino individual, como destino social. Entonces, cuando nosotros pensamos, bueno, cómo lo podíamos abordar y cómo podemos abordar estos sufrimientos, pensamos que la mayor parte del sufrimiento está dado por este entramado cis heterocentrado social y no por una psicopatología. Después habrá particularidades a trabajar, a charlar, a pensar en el uno a uno, en cada situación, en cada caso. Pero eso no tiene que ver con la identidad. Digo, lo mismo que en cualquier sujeto cis heterocentrado. Digo, ¿puede haber patología? Sí. ¿Es por una cuestión ligada a la identidad de género? No. No sé si se entiende esa diferencia. ¿Va a tener más sufrimiento? Probablemente sí. ¿Por qué? Porque socialmente se va a producir un sufrimiento que no va a tener un sujeto que atraviese la calle o el lugar que sea que tenga que habitar desde un lugar que es hegemónico,
donde todo está pensado para que sea habitado por sujetos, por ejemplo, cis, quiero decir, los baños de una escuela. ¿A qué baño va alguien que no se identifica con ninguno de esos dos géneros? Alguien que entrar a un baño puede significarle agresiones, entrar a otro puede significarle algo en detrimento de su propia identidad. ¿Qué va a preservarse ahí, ¿no? ¿Lo autopreservativo o lo autoconservativo? Cuando digo esta diferenciación, bueno, lo subjetivo, ¿quién soy? Lo biológico, lo orgánico, decir, bueno, tengo que ir al baño igual. Lo cierto es que en los relatos lo que aparecen es que no van al baño, que pueden pasar 5, 6, 7 horas sin ir al baño, que pueden pasar la escolaridad completa sin ir al baño, a ninguno. No, lo que sucede, cómo lo resuelven algunas instituciones, es habilitar el baño para personas con discapacidad. Y acá nos encontramos que a las personas que tienen diversidad funcional, primero se las desexualiza, es decir, los baños para personas con discapacidad no tienen género. Y segundo, a las identidades trans o no binarias se las hipersexualiza. Muchas veces se les solicita que ocupen estos baños por el peligro inminente que implicarían para el resto de sus compañeros o compañeras. Bueno, en este punto para nosotros nos parecía interesante, hablando ya de los baños, nos permite hablar de algunas categorías que han quedado tan viejas. Humberto Eco nos habla sobre la metáfora del ornitorrinco. No sé si alguna vez han escuchado este animal. Para la zoología realmente presentó un gran problema, porque este animal tiene pico de pato, tiene cola de castor, patas de nutria, pone huevo pero amamanta a sus crías, y los machos tienen como una púa que tiene veneno. Imagínense, para la zoología, alguien que pone huevo, amamanta a sus crías y además es un mamífero venenoso. Bueno, durante siglos fue perseguido el ornitorrinco como una aberración de la naturaleza, porque no encajaba en ninguna de las categorías que hasta ese momento tenía la zoología. Esta analogía para nosotras nos parece importante porque habla de aquello de lo que es inclasificable y de la pobreza de las clasificaciones, que en realidad el problema tiene que ver con los modos en que estas clasificaciones se cristalizan y los efectos. Cuando hablamos de efectos materiales, hablamos de esto. Hablamos de que los adolescentes y las adolescentes trans o no binarias que se acercan a la subsecretaría, por ejemplo, un ejemplo muy común es que durante toda la mañana no van al baño o tienen que rendir la clase de gimnasia libre. Por decir cuestiones menores, ¿no? Porque es toda una vida atravesada por lugares que no están preparados y donde no preparados para alojarlos, y podemos pensar incluso que son identidades no deseadas. Quiero decir que de partida, como estamos todos tan atravesados por esta matriz de la que venimos hablando, en general, ¿no? Cuando una mujer está embarazada, no dice cómo desearía que sea lesbiana, cómo desearía que sea trans, cómo desearía, y ahí, ¿no? Partimos también desde una matriz donde nadie está esperando, ¿no? Donde lo que se parece que lo único posible esperar sigue siendo esta cuestión dicotómica y binaria, donde el deseo no tiene lugar. Entonces hay como un gran sufrimiento, y realmente esto nos resulta preocupante por los índices en los intentos de suicidio, por los índices en los suicidios, sobre todo cuando hablamos de adolescentes, de que están muy ligados a la cultura que habitan. Culturalmente no hay propuestas. La mayor parte de las propuestas culturales, cuando hay una película, en la literatura, en el cine, en los cuadros, en las pinturas, son cis heterosexuadas. Los relatos hablan de parejas heterosexuales. Los relatos en general hablan de personas cis. Tienen que buscar otra cosa. Y no se están proponiendo, no hay grandes propuestas de
distintas, donde todo esto empieza a circular y haya una circulación simbólica, quiero decir, de cierto material con el cual puedan encontrar ciertos lugares identificatorios. Y no es menor esto en la adolescencia, ni hablar en la niñez. Pero sabemos que la adolescencia tiene sus avatares propios. Y tener que atravesarla sin modelos identificatorios, sin el deseo del otro, sin lugares que alojen, sin la posibilidad de sostener muchas veces las trayectorias escolares, no porque hoy en día las escuelas rechacen explícitamente. Ninguna escuela hoy nos está diciendo no, o no vamos a dar lugar al cambio registral. Sí, pero en el transcurso hay un montón de microviolencias. En poder sostener efectivamente la escuela y terminarla, y sabemos lo que ocurre con alguien que no puede terminar la escuela, ¿no? Tenemos claro. Entonces sale el cupo laboral trans y nos estamos encontrando con sujetos que no han accedido a la educación. Es decir, tenemos una deuda enorme como sociedad, pero enorme con sujetos que el único destino laboral ha sido la prostitución, o han sido lugares marginales siempre. Y también quiero traer algo más, porque hoy escuché como en muchas ponencias hablar de mujeres, y esto es como una interpelación también a los espacios del feminismo, ¿no? Ojo con obturar, cuando hablamos solo de la categoría de mujer, a las disidencias. Hablo lesbianas, travestis, mujeres trans, varones trans incluso, ¿no? A lo que quiero llegar es que muchas de nosotros claramente rechazaríamos todas las posturas de las TERF, ¿no? De las feministas radicalizadas, pero seguimos teniendo cierto lastre muchas veces en los discursos hegemónicos del feminismo, un lastre que da solo lugar a las mujeres. Y ahí, a las mujeres cis, y ahí terminamos en el sexo, en la categoría de sexo, es decir, ser mujer termina remitiendo a tener vagina. Y nos parecería horroroso decir esto, ninguna lo sostendríamos, pero después en las prácticas sí. Entonces, después hay un gran movimiento frente a los femicidios y no existe el mismo acompañamiento frente a los travesticidios. Siempre hay menos, siempre las marchas son muy chiquitas. Siempre hay muchas menos acompañando ahí. Entonces, esto que nos parece relevante es la cuestión de cómo se nos juegan estas categorías que son epistemológicas, desde dónde construimos pensamiento, desde dónde pensamos, cómo estamos atravesadas a la hora de pensar las feminidades y las masculinidades, pero sobre todo la categoría de sexo, ¿no? La categoría misma. Porque si ser mujer al final termina remitiendo a la vagina, entonces todo esto que estamos diciendo lo tiramos por la borda y estamos haciendo otra cosa, o pensamos una cosa pero hacemos otra. Bien. Bueno, sigo un poco acá. Estábamos con la cuestión como más ligada a la psicopatologización. Queríamos nombrar algunos datos que nos resultan importantes. Bueno, esto que antes decía, hace solamente 30 años que la homosexualidad deja de estar en los manuales de psiquiatría. Si bien se ha avanzado bastante en esta materia, todavía queda mucho por andar. El año pasado en la India se aprobaba un histórico fallo que despenalizaba, es decir, estamos hablando de que alguien termine preso. Algo más disciplinador que el sistema penitenciario no se me ocurre. Después de 157 años de prohibición. Pero al día de hoy todavía existen en el mundo más de 70 países que aún la penalizan. En algunos incluso se aplica la pena de muerte. Por ejemplo, Arabia Saudí, Irán, Sudán o Mauritania. El año pasado, se saca la transexualidad, incongruencia de género o disforia de género, se saca de los manuales. Pero sigue estando nomenclada como, no me acuerdo ahora, falta de adecuación del cuerpo al género. Se saca, ¿vieron? No sé si conocen el CIE-10, que tiene como distintos grupos, se agrupan, se saca del grupo de la cuestión mental, se saca de la psicopatología y se pone en la cuestión del orgánico.
¿no? Que ahí es interesante marcar con respecto a la ley que nosotros tenemos en nuestro país sobre identidad de género, que es una ley ejemplo a nivel mundial, porque se corre del discurso hegemónico de la psiquiatría y la medicina sobre quién decide la identidad de la persona. En nuestro país basta con la autopercepción de género para que eso sea reconocido. No se necesita pasar por un proceso judicial, ni un proceso médico, ni psiquiátrico. Lo cual nos parece maravilloso porque viene justamente a quitarle el poder a la corporación médica y jurídica. Bueno, no es menor que es una ley salida de la militancia, ¿no? Es una ley bastante pensada y por eso hoy decía que es una ley que a nivel mundial está reconocida como una de las mejores en relación a la identidad de género. Si bien se cuestiona la cuestión de por qué no se podría o no sale la cuestión de lo no binario, ¿no? Porque dentro de la autopercepción, pero ahí la cuestión sería cuestionar la categoría misma de sexo dentro del DNI, ¿no? Así como antes estaba la categoría de raza y hoy no se nos ocurriría que esté la raza dentro de nuestro documento nacional de identidad, no se nos ocurre que pudieran poner que si somos negros o caucásicos, bueno, ¿por qué no directamente erradicar la categoría de sexo del DNI, ¿no? Esto daría lugar como a otras posibilidades. Pero no deja de ser a nivel de materia jurídica una de las mejores leyes a nivel mundial y justamente por esto que trae Nadia, viene a correr el poder, lo viene a poner en otro lado, entonces alcanza con la autopercepción. Hay un punto que nos resulta interesante y que tiene que ver con el trabajo ligado a las personas trans y nos resulta, y a las disidencias en general, nos resulta interesante también quizá a nosotras desde el campo del OPSI, pero me parece que es algo que viene muy ligado a un imaginario social, y es la presunción de que dentro de las identidades disidentes tuvo que haber acontecido en algún momento algún suceso traumático, en general algún abuso sexual, ¿no? Si volvemos, quiero decir, hay como un abrochamiento, como una teorización que no es teórica, y vuelvo a lo mismo, que no deja de ser ideológica. Hay una teorización que pareciera espontánea, pero que es una teorización muy ligada a un imaginario social de que, bueno, tuvo que haber habido un abuso sexual. Esto nos remite a una única idea, que es que estamos pensando desde una matriz donde lo que tiene que pasar es que sea cis, ¿no? Estamos partiendo de la idea, de la presunción de que si todo anda bien va a ser cis. Si no es cis, algo anduvo mal. Cuando la cuestión no es que algo anduvo mal. Y además, si lo lleváramos a la cuestión de un abuso sexual acontecido en la infancia, y vamos a la empiria, con los datos que tenemos de la cantidad de mujeres abusadas sexualmente en la infancia, ¿modificó su identidad? No. Se nos cae a pedazos esa teorización. Se nos cae a pedazos. Responde a una cuestión ideológica de suponer que algo salió mal, de que estaría bien si fuera cis, y si no, algo estuvo mal. O que estaría bien ser heterosexual, y si no, algo pasó. ¿Qué pasó? Y si pasó algo malo además. Fue la madre, el padre no estaba presente. Y ahí... le compraste muñecas. Exactamente. De este tipo aparece todo el tiempo en el discurso. Sí. Siempre aparece también la idea imaginaria de una seducción, ¿no? De que hubo una seducción, sobre todo en las identidades lésbicas o gays. Y esto, que nosotros lo podemos hacer pensar así de liviano, no es liviano para la identidad de alguien. Suponer que tu identidad se arma a partir de un acontecimiento traumático es traumático en sí mismo. Suponer que tu identidad está mal, se torció, se desvió, tendría que haber sido otra cosa, es traumático en sí mismo, es una teorización traumática en sí misma. ¿Se entiende? Y esto aparece en casi todos los relatos. Y peor aún,
aparece en interpretaciones de colegas. Quiero decir, cómo la teoría está siempre atravesada por otras cuestiones, ¿no? Y si esto además aparece en las teorizaciones de colegas, también le está dando un lugar legítimo, por lo cual alguien que está en un proceso psicoterapéutico o de análisis se queda con esa teoría. Yo creo que los niveles de angustia pueden ser avasallantes. Entonces en esto no podemos dejar de despejar, y por eso queríamos hacer el eje en la cuestión epistemológica de cómo construimos teoría, qué nos sirve de la teoría y qué se nos cae a pedazos de la teoría. El último punto que les queremos traer, y con esto terminamos, nosotros la verdad que discutimos bastante sobre qué nombre ponerle, porque decidimos avasallamiento porque queríamos marcar los modos en los cuales la cultura arrebata, roba, arrasa la posibilidad de transitar una infancia y una adolescencia que sea habitable para las infancias y adolescencias disidentes. Primero por los temores a ser, lo digo entre comillas, descubierto o descubierta, porque los espacios pasan a ser espacios peligrosos. Sí, porque efectivamente son espacios peligrosos, y porque hay una cuestión. El closet se sostiene a fuerza de escisión. El closet no es sin efecto. El closet se sostiene a fuerza de decisión psíquica. ¿Cómo puede funcionar bien un sujeto que está escindido, que necesariamente está empujado a la decisión? ¿Se entiende? No es que el closet se sostiene de cualquier manera, se sostiene en base a mecanismos psíquicos extremos. Entonces, no es un detalle menor que nosotros pensemos, bueno, ¿qué estamos haciendo para definitivamente erradicar el closet? Y así como Foucault marcó los dispositivos de poder que en su tiempo cumplían, digamos, los manicomios, las cárceles, de alguna manera simbólicamente, y esto es lo peligroso, el closet funciona de la misma manera. Entonces, digamos, estas exigencias de la matriz cis heterosexual arroja a las niñas y adolescentes a la vulnerabilidad y a la exclusión, y a la posibilidad de vivir una vida sexoafectiva en libertad. Y a esto nos referimos a poder ir caminando de la mano, a chapar 2 horas en una plaza, a ir al cine, ¿sí? Y acá, este lesbo homo transodio se ejerce también con las personas que son sospechosas, entre comillas, de ser LGTBI, porque no encajan en esos roles de géneros estereotipados. Y no solamente acá queremos hablar sobre los roles de géneros estereotipados, sino también en lo que tiene que ver con los cuerpos disidentes, con los cuerpos gordos. Y esto, cuando Natalia habla de las tasas de suicidio, 2 cosas queríamos marcar. Una es que UNICEF tiene registro de que la tasa de suicidio y de fracaso escolar en adolescentes gays y lesbianas es entre 3 y 5 veces mayor que entre adolescentes heterosexuales. Con respecto a las infancias y adolescencias trans, no tenemos registros estadísticos, y esto lo queremos decir. Primero porque tampoco sabemos los modos en que esas muertes son registradas. Muchas veces son invisibilizadas esas muertes. Y cuando hablamos también del avasallamiento de las infancias y las adolescencias, tiene que ver con la ausencia de representaciones sociales. Esto que hablábamos hace un rato, de películas, libros, obras de teatro, novelas, y si son representadas, aparecen muchas veces o romantizadas, aparecen de formas estereotipadas, y en términos generales están destinadas a adolescentes, pero en la infancia hay una pobreza muy grande con respecto a propuestas simbólicas e identificatorias. Ahí termino con una cosita. Y en esto nos acordábamos ayer de la película Intensamente. ¿Se acuerdan de esa película? Que si bien que habla de las emociones, fíjense cómo está representada la alegría. La alegría es flaca, alta y rubia, o tiene el pelo así medio verdecito. La tristeza
tristeza es petiza y gorda. Si bien tiene todo un giro la película donde la tristeza en realidad no sería mala en sí misma, sino que nos ayuda a atravesar, bla, 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 la representación que eligió la tristeza es petiza y gorda. Esta es la propuesta identificatoria, ¿no? Después trajimos como 2 ejemplos para nombrarles en cuanto a cómo aparece en los medios de comunicación. Uno son la novela 100 días para enamorarse, que si bien permitió que en horario prime time se hable sobre identidades disidentes y sobre orientaciones, entendemos que también es una visión bastante como endulzada de una realidad. La mayoría de los jóvenes y las jóvenes trans no tienen a una Nancy Duplá que entendió y le cortó el pelo y se emocionó y buscó acompañamiento terapéutico para atravesar la transición de su hijo. La mayoría, como dijimos, las personas son expulsadas de sus hogares, de las instituciones en general, destinadas a la prostitución, a la pobreza y a todo lo que implica esto. Y por otro lado, digamos, como la antítesis de esta visión romántica de la transexualidad en 100 días para enamorarse, en Netflix se estrenó una película que se llama Girl, no sé si la vieron. Es una película belga del año 2018, escrita por Lucas Dont, que es un varón cis heterosexual, y que en esto, Kimei Ramos, que es una activista trans, que si pueden leerla es genial, dice lo siguiente, que en esta película la actriz principal es una bailarina de 16 años, es la única persona trans en la película, de modo tal que representa una excepción. Y segundo, que su personaje, después hay un montón de cuestiones para analizar que podemos ver en ese lugar, no les voy a spoilear el final, pero el lugar en el que ella es puesta por su padre, pero sí, digamos, que aparece todo el tiempo ella como un sujeto sin peligrosidad social. Sí es peligrosa para ella misma, por un montón de cuestiones que representan la película, pero ella es obediente, es dulce, es buena hermana, intentando, digamos, ahí como demostrar algo que es necesario, digamos, y además que todo el tiempo hay que supervisar, ¿no? Y hay algo de las escenas que se van mostrando y que insiste el director en poner en eje de las escenas que tiene que ver con su genitalidad. Si pueden mirarla. Que me parece un poco ahí también esto que trae Kimei. Kimei es una activista travesti. Yo no sé si ustedes han escuchado sobre decir o esta cuestión de la furia travesti, ¿no? Yo creo que cuando ella pone esto, lo que está poniendo de relieve es que la verdad que las travestis tienen que estar enojadas, pero tienen que estar muy enojadas. Y lo mismo los trans, y lo mismo la disidencia en general, muy enojados todos, con una sociedad tan expulsiva y tan inhabitable. Entonces me parece que pone un poco de relieve cuando dice, bueno, no es peligrosa para nadie, no es, bueno, muy enojado. Me parece que siempre se marca esta cuestión del carácter de las travestis, de las trans, y sí, es para estar enojada. La verdad que sí, para estar muy. Y además quería poner otra cosa de relieve. Me estaba acordando mientras nadie hablaba y pensando de nuevo en esto de la decisión. Recordaba un paciente ya adulto que hace poquito, un varón gay, me manda por foto una carta de cuando era adolescente. Una carta tremenda que le escribe a la mamá. Cuando me la manda me dice, bueno, por ahí le puede servir a otros. Una carta que es como un poco al borde del suicidio. Bueno, claramente no se suicidó, es alguien que ha podido hacer muchas cosas. Primero me parecía de un nivel de ternura esto que pueda pensar en otros que estén atravesando por lo mismo. Pero por otro lado, él marca algo que a mí me parece que es importante marcar. Hablando con él en estas cuestiones de las decisiones y del closet y de todo lo que había significado en su vida, en un momento me dice, lo que queda escindido es la afectividad, no es la sexualidad. Y es cierto, digo.
Si vamos a la sexualidad en términos acotados y pensando en las prácticas sexuales, no creo que lo que quede cindido o forcluido, negado, o como quieran llamarlo, sea necesariamente la sexualidad. Creo que cada quien se rebusca respecto de eso. Lo que queda escindida es la afectividad que no puede expresarse en los espacios públicos. Cuando Susie Shock dice, cuesta tanto llegar al abrazo, cuesta tanto llegar al beso, cuesta tanto que se deje de hipersexualizar a las identidades disidentes. Como verán, no hicimos hincapié en nomenclar nada. Si tienen, si se operan, si no se operan, si les gusta, qué les gusta. No pasa por ahí. ¿Se entiende? No pasa por pensar qué genitalidad tiene alguien, qué vida tiene alguien, qué afectividad es posible para ese sujeto. ¿Qué les importa si se operan o si no se operan? ¿Qué hicieron con su genitalidad? ¿Realmente importa? Entonces, cuando este muchachito me decía, lo que queda escindido es la afectividad, es cierto. Lo que queda escindido, lo que queda dificultado, lo que después tiene un lastre enorme, es la afectividad de una población enorme. Porque no es cierto, no es verdad, la cuestión de las minorías. Pensar en minorías es pensar desde un lugar hegemónico, ¿no? Pensar que se trata de minorías es pensar de un lugar hegemónico. Eso también tiene que ser cuestionado. Bueno. Por eso, cuando nosotros hablamos de la posibilidad de tener representaciones sociales para poder identificarse, pero también pensamos que el obtener el DNI no solamente como un derecho, sino también como un modo de reflejo, como un espejo que devuelve esa sociedad a la autopercepción. Terminamos con esto. Brevemente, cuando nosotros pensábamos, bueno, ¿por qué hablar de infancias disidentes? Fundamentalmente queríamos invitarlos e invitarles a trabajar desde una perspectiva de diversidad que implica superar la consigna de la tolerancia. Toleramos aquellos que nos molesta, lo que nos incomoda, lo que difiere a nuestra manera de pensar. Se trata de otorgar algunos permisos, limitados a aquellos considerados diferentes. Muy por el contrario, valorar lo diverso implica celebrar la existencia, expresión y reconocimiento de la diversidad, sin un modelo desde el cual se define lo diferente. Y con esto sí cerramos. Y muchísimas gracias.